porque si no, con esa diapositiva no hay mucho. Bueno, si no, pásame a la siguiente vos, si quieres. Bueno, mientras tanto vamos a ir iniciando. En esta discusión vamos a hablar del turismo cultural. Y es que ese tema del turismo cultural y el interés por las industrias creativas y las actividades patrimoniales está en una fase de altísimo crecimiento en nuestras actitudes y más allá en el globo. Desde la publicación de diferentes volúmenes en este tema por un señor que se llama John Hawkins en el 2002, el mundo comenzó, ahí lo ven, el mundo comenzó a observar que había en realidad un gran sesgo en la manera en la que hablamos y concebíamos el desarrollo económico de la cultura. Frecuentemente se asume que la cultura es una obligación del Estado que debe ser accesible y por lo tanto se considera gratuita y sin valor económico real. Esta relación entre la creatividad, la generación de productos culturales y el desarrollo económico para consumo interno y de turistas se ha denominado la economía naranja y ha sido uno de los motores más importantes de la diversificación económica propuesta por instancias como el Banco Mundial en los últimos 15 años. Según la Conferencia de las Naciones Unidas en Comercio y Desarrollo, los productos y servicios ofrecidos por las industrias creativas suman alrededor de 4.3 billones de dólares en el mundo. Es decir, es un sector que representa el 6% de la economía mundial. Nada más para darnos una idea, la agricultura representa el 3,1%. Según diferentes estadísticas anuales, se considera que puede ser del 5º al 9º servicio más comerciado en el mundo. Se cree que crecerá en un 134% en los próximos 10 años, lo que contrasta con bienes y servicios mucho más volátiles y limitados como el petróleo, por ejemplo. Pero podríamos pensar que esta riqueza quedó acumulada en algunas industrias creativas, por ejemplo, las grandes películas de Bollywood en India o los musicales de Broadway, pero no es así. En realidad, las ciudades latinoamericanas han tenido un rol protagónico en este desarrollo económico. En Buenos Aires, por ejemplo, se estima que 1 de cada 10 empleos está asociado a la economía naranja y que ha sido uno de los elementos que le ha permitido sobrevivir a muchos en un contexto económico de crisis. El 12º Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá en 2010 atrajo a 3,9 millones de personas y lo que llamó más la atención es que si bien 500,000 fueron al teatro directamente, su principal éxito fue en la ciudad misma, ya que alrededor de 3 millones de personas disfrutaron de actividades callejeras. Esto sin tomar en cuenta festivales más tradicionales como el Carnaval de Río en Río de Janeiro o el de Cali. Por ello, este Festival Iberoamericano de Teatro fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación por el Gobierno de Colombia en el 2014. Vamos a ver si ahora sí sale. Ya, ahora sí. Y estos son un ejemplo de una de las industrias creativas que se considera el sector más creativo, digamos, del área de tecnología, en el que vemos lo que se llama el efecto multiplicador. Y esto es un asunto muy interesante que también vemos en las industrias turísticas, culturales y turísticas en general. Y es que cada vez que nosotros invertimos dinero en un cierto sector, ese dinero de alguna manera crea una serie de relaciones económicas y de otros tipos de valores que se van difundiendo en el territorio. Por eso es tan importante cómo y con quién hacemos negocios. Entonces, por ejemplo, cuando vamos al teatro, no solo gana el teatro, digamos, ir a tablas, sino que gana la persona que ese día listó el catering, el que estaba en la etiquetería, la señora que le cuidó a los chiquitos a la actriz para que fuera al teatro. O sea, hay toda una serie de plataformas económicas que se enriquecen a través de ese efecto multiplicador. En el caso de la cultura, se han hecho diferentes estudios y obviamente depende del contexto, pero hablamos de una relación de 1 a 6, es decir, cada vez que invertimos $1, un colón, se nos devuelven $6 o 6 colones. Y esto es uno de los ejemplos de más interés para nosotros en los que hemos podido identificar cuál es el valor económico de la cultura. En algunos países de Centroamérica, así como en México, se ha desarrollado un concepto que es el de las cuentas satélite. En el caso del turismo, se habla de la cuenta satélite de turismo en Costa Rica, pero ya la cuenta satélite de cultura se ha empezado a desarrollar. El año pasado se sacaron ya 3 áreas que incluían la publicidad, por ejemplo, y otras áreas artísticas más tradicionales.
Y lo que nos hemos dado cuenta efectivamente es que nosotros por mucho tiempo hemos invisibilizado cuál es el valor de la cultura y del patrimonio en la generación de recursos y en la atracción turística. Ok, entonces ahí tenemos por ejemplo el caso del Festival Iberoamericano de Teatro, del que les contaba, para que vean un poco el ambiente y cómo se pone de bonito. No es algo creado solo para el turista. Esto es un ejemplo de un festival creado para los colombianos, para los bogotanos, que ha tenido éxito internacional y que ha traído una gran cantidad de visitantes, que me parece un elemento muy importante a rescatar. Entonces aquí vemos algunos números, estos son del 2013, ya son un poco viejitos, pero a mí me parece muy importante la manera en la que lo expusieron para darnos cuenta de cuál es el tamaño de la industria del turismo cultural, que es esa burbujita amarilla que ven a la izquierda. Entonces hablamos hasta de $1 trillón. Vemos elementos que en algunos casos se consideran parte de la industria cultural por separado, como la industria del turismo culinario. Tenemos el ecoturismo en verde a la derecha y tenemos también turismo de bienestar, del que se ha hablado también en esta conferencia, o el turismo deportivo. Y algunos de ustedes dirán, bueno, eso es a nivel internacional y pues tendrá que ver con las pirámides en México, tendrá que ver con las pirámides de Tikal, no tiene que ver necesariamente con algunas de nuestras realidades. Los ticos que estamos aquí diríamos, nosotros somos un turismo de nicho y a nosotros nos gusta más irnos por esos 325 billones del turismo ecosostenible que meternos en ese gran mercado del turismo cultural. Bueno, las cosas están cambiando. Están cambiando por varias razones. La primera es que ya no pensamos en una separación entre el ambiente, el bienestar y la cultura, sino que cuando un turista viene a Costa Rica o va a México o va a El Salvador, quiere en la mañana ver pajaritos y en la noche salir e ir al teatro. Entonces tenemos que empezar a pensar en un concepto más integral de cómo manejamos nuestros destinos turísticos. En este ejemplo, lo que además quiero rescatar es que estas ideas de crear un sistema de turismo integral no se deben a iniciativas genéricas sin una línea guía, sino que son el resultado de una visión sobre el patrimonio tangible e intangible de los pueblos centroamericanos y latinoamericanos. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, el boom de la economía creativa fue debido a 3 estrategias fundamentales. Uno, que hubo una alianza con las principales organizaciones artísticas de la ciudad, con las que se trabajaba desde el diseño del festival. 2, que se diseñó una estrategia de crecimiento por parte de la Cámara Colombiana de Comercio y la Alcaldía de Bogotá. Y por último, la voluntad política del presidente Iván Duque, quien fue jefe de la División de Cultura, Creatividad y Solidaridad del Banco Interamericano de Desarrollo y que promovió una llegada tan masiva de personas a participar en este festival. El todo rodeado de una fuerte estrategia mediática que hace que hoy el pueblo bogotano promedio sepa que su ciudad es un símbolo de efervescencia cultural, nos permitió tener ese resultado. Y esto es importantísimo. Si bien Bogotá siempre fue parte de la industria textilera, por mucho tiempo no tuvo las condiciones ni de seguridad ni de crecimiento cultural necesarias para desarrollar esta industria. O sea, hace 20, 30 años nadie creía que Bogotá podría tener un festival de 3,5 millones de personas. Absolutamente nadie. Último destino en América Latina para este tipo de cosas. Y además, una cosa que es interesante es que no se basa en el patrimonio arquitectónico histórico antiguo de la ciudad. Su riqueza no está en el pasado, sino en convertir los lugares comunes de la ciudad en lugares donde las nuevas identidades del colombiano se expresan, desde la más urbana hasta la más folclórica. Es decir, no es el pasado lo que genera interés, sino el presente y el futuro del patrimonio. A eso en la UNESCO se le llama el patrimonio vivo y es uno de los conceptos fundamentales en la atracción turística, inclusive en el sector natural. Y es que esta es mi tesis para el final de esta discusión. El patrimonio y su efecto turístico no se crea, sino que se crea todos los días. Volveremos a este tema un poquito más tarde. Bueno, hoy yo quiero compartir con ustedes 3 estrategias que los operadores, agentes en Costa Rica y en Centroamérica podríamos aprovechar para ofrecer turismo cultural.
no parten de manuales, parten de mi experiencia directa en diferentes proyectos de turismo cultural en Europa y América Latina, y hoy deseo compartir las estrategias que para mí tuvieron éxito. La primera es la que ven ahí, la de los tours de autor. Cuando yo tenía 21 años y estaba cursando la carrera de arqueología en Roma, a mí me entró una llamada de un amigo que estaba en una fiesta y me dijo: ¿tú hablas idiomas? Sí. ¿Y sabes algo de arqueología? Pues lo estoy estudiando. Me dijo: ¿por qué no sacas la licencia de guía turística? Estamos haciendo una pequeña compañía y tenemos algunos hoteles con los que estamos colaborando. En ese momento éramos 4 gatos que hacíamos un tour de vez en cuando, pero vendimos algo muy interesante. No vendíamos tours masivos, sino que vendíamos tours a hoteles de lujo que eran tours de autor. Es decir, yo no contaba qué era el Coliseo, sino contaba mi experiencia como arqueóloga excavando el Coliseo. Entonces le dimos un efecto personal. Y nos dimos cuenta que ese aspecto del autor y de la celebridad atrae más público, sobre todo en las partes iniciales de un emprendimiento cuando todavía no tenemos una gran infraestructura. No solo ayuda a entender la obra, o sea, qué es el Coliseo, sino cuál fue el proceso creativo, cuáles son las dificultades, los chismes que se encuentran en todo el proceso hace 2000 años como ahora, y cuál es la relación de los pobladores de esa zona con el monumento. Y eso fue lo que le generó valor a nuestros tours. Entonces se vuelven tours únicos, auténticos y con una ventaja comparativa sobre los competidores. Es decir, nadie nunca va a tener una persona que tuviera exactamente la misma experiencia que yo en mi relación con el Coliseo. Podían tener un historiador de arte, podían tener una guía de cualquier otro motivo, pero mi relación era personal y eso fue lo que vimos. Un ejemplo de esto que quiero rescatar de los últimos días es que en Costa Rica hemos tenido una exposición itinerante en áreas de la ciudad sobre las esculturas de Jiménez de Heredia. Y las esculturas en sí, la gente las ve 5 segundos, les pasa la par, sigue su camino, algunas la rayan, pero la presencia del escultor mismo, no solo el día de la inauguración, sino dando tours en la noche, atrajo a grandes multitudes. Yo creo que algunos dicen que sí, algunos tal vez participaron. Es decir, nosotros no queremos ver la escultura, queremos saber más de Jiménez de Heredia. Eso es un valor cultural intangible. Yo hago lo mismo en pequeñito porque a mí no me conocen tanto como en Jiménez de Heredia. Por ejemplo, este es un tour que ofrecemos con la Asociación de Graduados de la Universidad de Cambridge y lo hacemos en Costa Rica. Entonces, es un tour que se basa en elementos típicos de Costa Rica, como lo son la conservación y la naturaleza. Ofrecemos un tour organizado a través de un operador local con una agencia inglesa y más o menos, digamos, lo que vendemos no es solo esos destinos, sino tener un profesor universitario que logre comunicar cuál es el valor de esos lugares y logre contar su experiencia en esos lugares. Eso es lo que lo hace tan interesante. Nada más para tener una idea, esta es la venta por un tour de 10 días. Son 10 personas, 10 días, estas son las ventas que tuvo la agencia. Entonces, con una sola actividad nosotros pudimos crear una gran plusvalía de los mismos destinos con las mismas exactas atracciones que se dan en cualquier otra agencia u operador costarricense. Y lo que me vendí ahí fue a mí misma, vendí mi conocimiento y mi experiencia, no necesariamente el destino al que fui. Durante la actividad, eso sí, yo les hice prometer a la agencia que iba a hacer 3 cosas. La primera es que íbamos a resolver el problema de una noche en San José y lo íbamos a resolver de manera creativa. Entonces, durante un día en San José tuvimos degustaciones gastronómicas, paseo por el barrio Mon, tuvimos una visita privada a los museos del Banco Central y cada una de esas actividades le generó exclusividad y plusvalía al tour en un momento en el que normalmente la gente solo llega a San José, duerme y se prepara para salir a ver monitos el día siguiente. Entonces nosotros a través de esa experiencia pudimos integrar el valor natural de Costa Rica con una serie de ofertas culturales muy cerca del aeropuerto Juan Santa María. Ok, después, entonces eso es lo que les conté un poquito, ¿verdad? Sobre
llamamos el stopover, que fue la parte en la que modificamos el tour original. Y otra cosa, otra experiencia que quería compartir con ustedes es que en algunos casos, especialmente en el caso de áreas urbanas como las de San José, Tegucigalpa, Managua también, a veces decimos, bueno, pero es que no hay mucho cultural y mucho histórico que ofrecer. Y la verdad es que los edificios no están muy bien conservados y los hemos dejado perder. Y un aspecto que a mí me parece importantísimo es que nosotros somos quienes les damos valor a los edificios, no lo contrario. Entonces, una de las cosas que nos pareció muy interesante en algunos de los proyectos turísticos en los que participamos fueron los bares de ruinas de Budapest. Estos bares están hechos en edificios que ya cayeron en desgracia y que son muy caros para restaurar. Y por mucho tiempo en Hungría no hubo el dinero para hacer esas restauraciones. Entonces las comunidades se apropiaron de estos lugares, los consolidaron, se olvidaron del origen neoclásico del edificio y adentro crearon festivales, mercados, bares como los que ven ahí, y hoy en día es el principal destino cultural de noche en Budapest. Hay gente que va a Budapest para salir a los bares de ruinas y se volvió un ícono de la ciudad. Entonces este reciclaje de algunas de las estructuras de patrimonio, aunque no estén preservadas, puede ser también una oportunidad muy interesante para nuestros propios destinos. En esa idea del tour de autor, por ejemplo, creamos otra iniciativa, en mi caso se llama Arqueotours, que recoge mi experiencia, y nos dimos cuenta además de que América Latina, América Central no solo podía importar turistas, sino que los podía exportar. Una de las cosas que es muy interesante es que la capacidad adquisitiva de algunos centroamericanos está creciendo y que por primera vez nosotros podemos pensar también en tours de lujos hechos para centroamericanos en Europa. Entonces, basándonos en esa experiencia y con la idea del tour de autor que ustedes ven acá abajo, creamos una compañía que envía entonces estos turistas de lujo a Italia, Inglaterra, Francia y Turquía, donde pueden hablar con arqueólogos, historiadores de arte, guías especializadas en cada uno de esos destinos con un tratamiento personalizado. Por ejemplo, la última vez que hice uno de estos tours, los llevamos al Vaticano, que incluía una audiencia papal. Durante la audiencia se les explicó todo lo que iba sucediendo, hablaron con los guardias suizos, que son también amigos porque son todos muy jóvenes, tienen todos 21 años cuando entran a trabajar. Y después de que terminó el tour, los llevamos a comer con los guardias suizos sin uniforme. Entonces ellos tuvieron la oportunidad de interactuar directamente con uno de los íconos históricos del Vaticano. Esos son el tipo de cosas que la gente dice, yo quiero hacer eso, yo quiero participar y estoy dispuesto a pagar más que un ingreso a un museo para ser partícipe de esa experiencia. Entonces ahí tienen un poquito de lo que ofrecemos. En el tema del turismo en las ciudades, una de las cosas que he observado también en diferentes destinos es que en algunos países la situación en América Central cambia mucho de un país a otro, pero en el caso de Costa Rica tenemos alguna frustración y ausencia sobre las líneas guías para preservar el patrimonio, sobre todo arquitectónico. Y en algunos casos hablamos solo de la conservación, o sea, lo que está viejo hay que dejarlo exactamente como está. Y ese concepto también está cambiando la manera en la que vemos el turismo cultural. Y quise ponerle dos ejemplos a esta situación. ¿Alguien me puede decir qué es la imagen con los techitos azules que están ahí a la derecha? Santorini. Sí. Ok. Como directora de excursiones de un crucero arqueológico, uno de los destinos principales donde llevábamos a nuestros clientes era Santorini. Santorini está excesivamente representado en el mundo turístico y con el cierre de algunos países también por situaciones de inseguridad civil. A veces en una sola isla muy pequeñita con unos pueblitos del tamaño de Sarchi o un poquito más grandes como Grecia, a veces teníamos alrededor de 45.000, 50.000 personas que llegaban en crucero en un solo día, para que entendamos un poco la dimensión del problema. Este paisaje icónico que ustedes ven ahí, hace 150 años no existía. Ese paisaje es artificial. Me explico. El blanco de las paredes era por cal. ¿Para qué se utilizaba la cal también en nuestros edificios? ¿Algunos saben?
las casas viejas que tenían cal, ¿para qué se usaban? También para el baraeque, que había que proteger de los insectos, entonces protegen los insectos, pero muy, muy importante en esa época en Grecia, protegía de la llegada de enfermedades, a través, por ejemplo, la peste. Entonces, lo blanco de las paredes que ustedes ven ahí era para proteger de la peste. Y lo azul y blanco, esa combinación se hizo después de la independencia griega del Imperio Otomano para realzar su poderío como una nueva nación. Esto es muy reciente, estamos hablando de 150 años, entonces estas imágenes icónicas, estas cosas que nosotros creemos que son el patrimonio de los pueblos, en realidad son el resultado de las fuerzas centralizadas de una nación que escogió que esa iba a ser la manera en la que se iba a representar. Existen muchos paisajes patrimoniales que son creaciones artificiales. Por ejemplo, toda la orilla, esta es la orilla del río Sena en París. Todo esto fueron edificios que se botaron, edificios medievales que se botaron y que se crearon durante el Tercer Imperio francés. Entonces, la idea que nosotros tenemos de que el patrimonio se está cayendo, ya no existe, no ha sido preservado, nosotros escogemos también si se quieren recrear artificialmente. Ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial en Polonia, una gran parte del gueto judío desapareció por todas las bombas que cayeron. El pueblo polaco decidió rehacer artificialmente toda esa parte del casco histórico y hoy en día es uno de los principales lugares que es más visitado por los turistas. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Es muy sencillo. El patrimonio cultural a veces no es el edificio, sino el valor que representa para las poblaciones. Ese elemento, así como nosotros vendemos el valor del arqueólogo o el valor del historiador de arte, es lo que hace la diferencia. Otro ejemplo, hace 2 meses estuve en una pasantía en la Universidad de Venecia y me di cuenta que el Teatro La Fenice, que es el teatro de la ópera donde nació la figura de María Callas, una de las cantantes de ópera más famosas del mundo, tiene más de 1 millón de visitantes al año. Y a mí me llamó mucho la atención porque fue un edificio que se quemó en los años 30 y se volvió a quemar en los años 80 además, y el edificio es muy feo y muy nuevo, es decir, ya no tiene ningún valor histórico, pero sí tiene un valor simbólico. Sigue siendo una de las casas de ópera más importantes de todo el mundo y la gente lo visita por eso, por el prestigio y el valor y no necesariamente por la calidad de su arquitectura. Otro elemento que quiero compartir con ustedes es la idea de los destinos y productos estrella. Entonces, como les contaba antes, hemos realizado más de 1000 tours en destinaciones de alto calibre, pero ese era un mercado muy fragmentado y con difícil penetración para nuevos emprendimientos y sobre todo en el caso de un grupo de chicos como ustedes o los de la UCR están por ahí también, ¿verdad? Algunos colegas, ¿sí? ¿Cómo entrar en un mercado tan abarrotado? Bueno, entonces, esos son algunos de mis colegas de la compañía en la que trabajábamos, que se llamaba Ojos de Roma, y lo que nosotros identificamos fue algo muy sencillo. Lo primero es que trabajar con TripAdvisor, que trabajar con empresas como Booking, perdón que diga los nombres, no era tan efectivo para un pequeño emprendimiento, que nuestros 2 elementos de fuerza fueron tener alianzas con hoteles y aerolíneas, más que marketing digital, y el segundo que trabajamos con un destino estrella, el Vaticano. Entonces, con un solo destino nosotros armamos 22 itinerarios diferentes. Entonces veníamos Vaticano y pizza, Vaticano y Coliseo, Vaticano y visita a los jardines del Papa, etcétera, etcétera, etcétera. Al inicio teníamos alrededor de 400 tours al año. Después de 4 años que yo trabajé con ellos habíamos subido a 4000 y de 4 guías pasamos a 25 guías y ahora tenemos todos esos colegas. Yo ya no formo parte de ese emprendimiento, pero es una manera interesante de ver cómo un enfoque diferente puede hacer la diferencia. Inclusive ahora somos considerados el número 1 en el mercado italiano, especialmente en el de Roma según TripAdvisor, en alrededor de 1500 compañías. Esa idea de los paquetes integrales yo lo quiero aplicar un poco al ejemplo que les di de Santorini y también lo quiero aplicar a Costa Rica. Por ejemplo, las casas blancas de Santorini es el atractor, lo que nosotros llamamos el destino estrella.
En conjunto con eso, nosotros lo que hacíamos es que llevábamos a nuestros pasajeros también al sitio arqueológico de Acrotiri, que nunca tiene visitantes, entonces nosotros prácticamente a la llegada de turistas lo que hace es reactivarlo, y además organizábamos un almuerzo con souvlaki tradicional con clases de cocina. Entonces, saliéndonos más bien de la ciudad en este caso, aprovechábamos la idea de la casita blanca para ofrecer al turista toda una serie de posibilidades extra que el turista en su idea de un itinerario no hubiera considerado originalmente. Por ejemplo, una de las cosas que nos dimos cuenta cuando trajimos los turistas de la Universidad de Cambridge fue que cuando se planeó el tour, la idea era llegar a Quepos un lunes, y los lunes Manuel Antonio está cerrado. Entonces, para ganarse un día, ellos no encontraron nada que hacer en la zona de Quepos y decidieron devolver a los turistas a que visitaran Carara. A mí aquello me pareció abominable en el sentido que nosotros teníamos que ir a quedarnos hasta Quepos, devolvernos a Carara, volver el día siguiente a Manuel Antonio y después volver a San José. Y yo me pregunté, es que no hay nada más que hacer en Quepos. Y lo peor de todo es que no es tarea de la agencia inglesa saber si hay algo más o no, sino del operador costarricense de ofrecer algo digno en la zona. Y esa es la oportunidad que tenemos con el patrimonio cultural, a través de estos destinos estrella que ya existen en Costa Rica, ampliar la oferta y ofrecer cosas que hacen de nuestros paquetes algo más integral. Por ejemplo, podríamos visitar el conjunto patrimonial de Quepos, que fue nombrado a través del Centro de Patrimonio en Costa Rica hace menos de un año, y también podemos hacer un almuerzo de degustación con las ganadoras del concurso Yo Soy Quepos, también organizado por el Centro de Patrimonio. Unas señoras lindísimas que hacen al parecer una gallina deliciosa y que se consideró el premio número 1 de ese concurso gastronómico local. El tercer elemento o estrategia que quiero compartir con ustedes hoy es la idea del co-branding turístico y el patrimonio intangible como un elemento que genera valor. En el caso italiano, pues obviamente tenía que haber vino de por medio, entonces les cuento lo que aprendí un poco en la última experiencia que tuve en Venecia, que fue con el Teatro de la Ópera, como les contaba. Y es eso, que tenemos un valor simbólico de nuestros edificios y nuestras atracciones culturales. Entonces, ¿qué hizo este teatro? Utilizó el nombre La Fenice como una marca. Puede ser una marca que se utiliza para vender productos, para vender vestidos, para vender licores, como en este caso, por ejemplo, el producto es un Prosecco. El Prosecco es un vino espumante que es típico de la misma región de Venecia. Entonces, ese es el Prosecco La Fenice, y ellos se asociaron además con los principales restaurantes y hoteles de la zona donde se vende ese producto. ¿Cuál fue el resultado? Al Teatro La Fenice, que lo único que tuvo que hacer fue poner el nombre a disposición, o sea, generar una patente, le llegaron ganancias de 350.000 euros anuales. Entonces estamos hablando de unos $400.000 solo por poner el nombre. Entonces no es una oportunidad solo para los operadores, sino también para las instituciones públicas y privadas que gestionan el patrimonio cultural. En ese sentido, la última recomendación que quiero hacer a nivel local y que está activo en los diferentes países en Centroamérica son los inventarios culturales. Los inventarios culturales son unas listas o directorios donde se han identificado las principales prácticas y los principales grupos artísticos y culturales que están activos en cada cantón. Por ejemplo, aquí les traigo la presentación de los resultados del cantón de Tarrazú. Y a partir de estos directorios nosotros tenemos una lista de las personas que ya están activas en el territorio y que tienen productos tangibles o intangibles de su arte que pueden ser entonces incluidos en un paquete turístico. Muchas veces el sector artístico y cultural no ha sido sometido al mismo proceso de profesionalización que sí tienen otros sectores turísticos de Centroamérica. Entonces, una de las principales tareas que tenemos pendientes es en la promoción y preparación del producto cultural, artístico y turístico con ellos. Entonces, con ese pensamiento los quisiera dejar un poquito y quisiera recordar entonces algunas reflexiones finales. ¿Qué es lo que tienen estas tres estrategias en común que les acabo de mencionar? Que han utilizado el espacio urbano y el uso tradicional de museos y edificios y lo han relacionado con las vivencias y experiencias actuales de las comunidades a las que pertenecen.
es decir, lo han convertido en patrimonio vivo. No se dedican a preservar edificios viejos, sino a crear nuevos significados y efervescencia de lo que existe, no de lo que quisiéramos que existiera. Han adaptado el patrimonio a las necesidades de los tiempos, pensando primero en el uso de los locales y a partir de ese valor auténtico del turismo. Sea la presencia de una celebridad, de un grupo de productoras gastronómicas o de un productor cultural, los actores turísticos y culturales generan valor de un elemento que de otra manera quedaría muerto y fuera de contexto. En fin, mis 3 recomendaciones básicas para revitalizar el rol del patrimonio en el turismo serían: crear itinerarios con expertos y celebridades en un tema, crear itinerarios integrados entre naturaleza, cultura y gastronomía. Para los que trabajamos en instituciones públicas, necesitamos diversificar las maneras en las que transmitimos nuestro valor simbólico, que puede incluir elementos también comerciales. Piensen en una edición especial de Café Brit, Teatro Nacional o la cerveza Cuartel Bellavista. Utilizar finalmente los inventarios culturales como la base para visualizar nuestras opciones en cada destino. Muchas gracias. Gracias a la doctora Daniela Arroyo. Creo que seguimos hablando de futuro, pero entendiendo que tenemos que adaptarnos y tenemos que ver diferente. Creo que las pistas de esta tarde, todavía nos faltan algunas charlas, pero van por ese camino. Ver diferente, adaptarnos. Tenemos un par de minutos si alguien quiere hacer alguna pregunta particular. ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Listos? ¿Están pensando? ¿Procesando? ¿Cansados? Bueno, agradecemos de nuevo con un aplauso. Muchas gracias.